Buenas tardes, licenciado. Mira el documento, ¿verdad? Así es, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, gracias. Bueno, vamos a iniciar la cátedra del día de hoy haciendo un pequeño preámbulo de lo que vimos la clase del día lunes. Mencionábamos cuál es el espíritu filosófico de la creación del decreto 900 de la Ley de Reforma Agraria y que fue específicamente en el periodo de Jacob Arbenz y Guzmán. En esta época, Jacob Arbenz y Guzmán lo que buscaba era en un sistema capitalista, buscaba lo que era la industrialización del país. Y los objetivos del decreto 900 era el suprimir los latifundios para distribuirle la tierra a los campesinos, otorgándoles créditos y asistencia técnica para mejorar lo que era la agricultura y el mejoramiento de la clase trabajadora del campo. Bueno, ¿cuál es entonces el objetivo del decreto 900? Ley de Reforma Agraria. 1. Liquidar las relaciones feudales de producción y pasar a la forma capitalista, preparando el paso para la industrialización del país. Otro aspecto o bien objetivo era el desarrollo de la economía capitalista campesina y la economía capitalista a la agricultura en general. Dar tierras a los campesinos desposeídos, proporcionando asistencia técnica, ganado, fertilizantes en general. Asimismo, inversión de nuevos capitales en agricultura. Incrementar el crédito para los campesinos como para los agricultores capitalistas. Los bienes, ¿cuáles eran los bienes afectables? Eran las fincas y las tierras nacionales. Los bienes afectables eran los que se distribuían, pues, los que se dotaban a los campesinos. Eran las fincas y las tierras del Estado. Los campesinos las recibían como parcelas individuales, con usufructo vitalicio. Esto de usufructo vitalicio, ustedes lo van a ver en notariado. Lo van a ver en notariado. Cuando se habla de usufructo vitalicio es cuando, por ejemplo, a uno de ustedes viene su papá y en vida, pues, escritura, la compraventa de un bien inmueble, de una casa, y la pasa a su nombre. Perfecto. Pero con la cláusula de usufructo vitalicio, en donde dice que mientras él permanezca con vida, la persona a quien se le ha otorgado la casa, o se le ha vendido, se le ha cedido, o se le ha donado, como sea, y se le ha dado un usufructo vitalicio, no la puede enajenar hasta que esta persona fallezca. ¿Por qué? Porque él tiene el derecho de vivir en la misma de acuerdo a la cláusula del usufructo vitalicio hasta que él fallezca. Luego, entre los bienes afectables teníamos los latifunios feudales. Propiedad privada que no estuviera cultivada se expropiaba a favor de los campesinos o del Estado. Todas aquellas propiedades
que se encontraban, por ejemplo, en terrenos baldíos y que no era explotada, el Estado la expropiaba a su favor o bien a favor de los campesinos. Tierras afectables, las tierras municipales. El presidente de la República estaba facultado para entregar tierras municipales a las colectividades indígenas. Entonces, cuando hablamos de tierras afectables, fincas, tierras nacionales, los latifundios feudales, las tierras municipales. ¿Por qué afectables? Porque eran las tierras, eran las tierras que, o parcelas de las cuales pertenecían al Estado, o que el Estado las había recogido y que las podía afectar a favor de la clase campesinada. ¿Cuáles son las características? Vamos a ver. ¿Cuáles son las características del decreto 900? Características del decreto 900. Bueno, ley de reforma agraria. Dentro de las características, fundamentalmente, tenemos aspectos históricos, económicos y sociales de Guatemala. ¿Por qué de las características? Si ustedes recuerdan, cuando yo les mencionaba en la última cátedra, que de conformidad con el censo que elabora la Dirección General de Estadística, se llega a comprobar y a establecer desde el punto de vista económico-social la distribución que no era equitativa de la tierra, y por lo tanto se celebra el censo, en donde se llega a establecer que la United Fruit Company, la empresa esta exportadora de banano que radicaba en Izabal con la sucursal en Escuintla, tenía grandes extensiones de tierra y que realmente eran la y que pagaban menos impuestos. Entonces, ese aspecto, esa característica histórica, económica y social fue lo que contrajo consigo la creación del decreto 900, ley de reforma agraria, entre las características, y que tenía un criterio objetivo, desde luego. En el seno de una moderna ideología económica y política, resulta dificultuoso precisarlo, por ser un rubro de una programación política integral para lograr el desarrollo. Es lógico que dentro de la filosofía y dentro del trabajo del programa que tenía Jacob Arbenz, radicaba fundamentalmente en esos aspectos de carácter históricos y económicos para convertir a Guatemala en un país eminentemente industrializado. Bueno, objetivo primordial, otorgar créditos. Aparte de, mencionábamos, dotar de tierras, capacitarlos, otorgamiento de créditos para producción agrícola a la pequeña economía campesina. Agricultores, propietarios para arrendatarios destinados a implementar la reforma agraria. Esta ayuda financieramente por medio del Banco Nacional Agrario. Una reforma agraria integral que comprende. Vean, cuando hablamos de una reforma agraria integral, no solamente
no solamente estamos hablando de aspectos de tierras. Una reforma agraria integral conlleva ampliación de carreteras, abrir carreteras, brechos para carreteras, para bajar los productos. Una reforma agraria conlleva la creación de centros de salud. ¿Sí? Una reforma agraria lleva consigo también lo que es la creación de escuelas, la educación, salud para los hijos de los campesinos. Si de eso se trata, una reforma agraria integral. Entonces, ¿qué comprende? Primero, la redistribución de la tierra en una forma justa. ¿Qué comprende? Asistencia técnica y créditos. Lo que les mencionaba. Sanidad rural, vivienda, vías de comunicación, recreación, elevación del nivel cultural. Una reforma agraria debe ser un proceso rápido y drástico de distribución de derechos sobre la tierra y sobre el agua. Debe de haber participación de las fuerzas políticas al servicio de la reforma. Es un proceso de alto coste o de alto costo. Pagar las tierras expropiadas. De alto coste. Pagar las tierras expropiadas, tal como lo regula la Constitución política actualmente. Prestar ayuda económica, asistencia técnica, educacional. Por lo que el Estado debe ser dinámico y rector fundamental de la reforma agraria. Pregunto, ¿en qué lapso un gobierno puede hacer cambios de carácter estructural basados fundamentalmente en una reforma agraria? Un gobierno que toma el poder sin compromisos políticos y de acuerdo con una voluntad política que puede haber de parte también del legislativo, del Congreso de la República y el Ejecutivo, en 4 años o antes, puede redactarse, puede darse una reforma agraria. Pero como los políticos y todos están completamente comprometidos, muy poco hacen la temática de una reforma agraria integral. Salvo uno que otro político en su retórica, en campaña, habla de cambios estructurales y hasta de cambios de una reforma agraria. Pero ya en el Congreso se le olvida de esos ofrecimientos que hacía en campaña. Es una situación muy compleja y muy difícil. ¿Por qué? Porque los latifundistas, los terratenientes, los pudientes, en otras palabras, tienen cooptado al Estado, tienen cooptado al Poder Legislativo, y son ellos que muchas veces toman decisiones para realizar ciertos cambios de carácter estructural en materia agraria. Si ustedes se dan cuenta, en el Congreso muy poco se habla de una reforma agraria. Como consecuencia, se nos presentan clases de reforma agraria. El día del examen se les pregunta, ¿qué clases de reforma agraria conoce usted? No les voy a poner temas, no. Les voy a hacer preguntas directas. ¿Tipos de reforma agraria que conoce? ¿O qué clase de reforma agraria? Aquí se nos presentan 2. Una, la que proponen los conservadores, los terratenientes y los latifundistas, que esa reforma está a favor de ellos. Y expresan por medio de la prensa, por medio
de publicaciones que tienen todos los medios a su alcance, que no es necesaria, dicen, una reforma agraria. Claro. ¿Por qué? Porque a ellos les perjudica. Luego, entonces tenemos un tipo de reforma agraria de la cual la proponen los conservadores, los latifundistas, los terratenientes, y la otra reforma agraria que es que la propugnan, que la proponen lo que son los campesinos. La incorporación a la reforma de todo el campesinado o parte de él. Entonces, tenemos dos tipos de reforma agraria, la de los conservadores y la que proponen los campesinos. Bueno, yo recuerdo cuando hablábamos de la fuerza de trabajo, cuando hablábamos también de las relaciones agrarias, de producción, etcétera, mencionábamos aspectos que impiden lo que es el desarrollo de la vida agraria en el país. Entonces nos preguntamos, causas que impiden una reforma agraria. Imagínense ustedes que está en el Congreso, se presenta la iniciativa de ley de una reforma agraria, pero hay causas internas de las cuales impiden lo que yo les mencionaba a ustedes, principalmente cuando latifundistas o bien terratenientes patrocinan campañas políticas y llegan al Congreso de la República. Estos personajes, de los cuales cuando se les presentan las iniciativas de ley en materia agraria, lo que hacen es que engavetan esas iniciativas. Entonces, como consecuencia de lo explicado, el poder económico y político se encuentra en manos de una minoría. Podríamos mencionar de los terratenientes y latifundistas. El Estado y el derecho, como consecuencia, responde a intereses de esta clase minoritaria dominante. Aquí estamos hablando de una cooptación del Estado de esta clase, lo cual impide una reforma agraria. El orden vigente concretiza formalmente su poder económico-político, es decir, se manifiesta desde un punto de vista sustantivamente en un ordenamiento jurídico plenamente establecido. Un impedimento de orden legal, el orden jurídico tiene su expresión fundamental en las constituciones políticas de los estados. En otras palabras, hay un ordenamiento jurídico plenamente establecido en donde hay ciertos patronos de conducta y de la elaboración de iniciativas de ley, en donde los campesinos se encuentran bastante limitados para que estas iniciativas tengan aprobación en el Congreso. Ejemplo, razones exclusivamente de necesidad o de utilidad pública o de interés nacional para llegar a la expropiación. En efecto, por necesidad, por calamidad pública, por interés social. Señores, el Estado se ve en la obligación de expropiar ciertas fincas. Pero eso no significa que sea un acto violento. Adelante vamos a ver lo que regula la Constitución cuando hablamos de la expropiación a ciertos ciudadanos que tienen ciertas fincas y que no están siendo trabajadas. Viene el Estado, las expropia, pero indemniza a los propietarios. Como puede también expropiar determinados lugares para la creación de un puente que va a servir para transporte.
Todo ello está regulado en la Constitución y en la Ley de Expropiación. Bueno, cuando se contempla la propiedad como función social, no existe una legislación agraria específica, en cuyo caso era legislación civil la que norma situaciones emergentes de la actividad agropecuaria. Los monopolios internacionales o internos de cada país son un serio obstáculo para reformas agrarias, dándose tres tipos de monopolios. En otras palabras, esta argumentación nos dice que por cuestiones de carácter internacional o cuestiones de carácter interno surgen los monopolios. Los monopolios son cuando se concentran los aspectos en determinada clase social. Y esos monopolios, por ejemplo, podemos mencionar Cementos Progreso, el monopolio del cemento. Puede haber el monopolio de créditos de determinados, por ejemplo, de determinados bancos del sistema. El monopolio del comercio, por ejemplo, de determinados productos. El de la tierra, del cual son determinados sectores que tienen el monopolio de la misma. Ahora bien, pregunta de examen. Miren pues, cuando nosotros estábamos platicando sobre la ley, sobre el decreto 900 de la ley de reforma agraria, y le dan el golpe de Estado a Jacob Arbenz Guzmán, Carlos Castillo Armas, militar, toma el poder como presidente de la República cuando deja el poder Jacob Arbenz. Carlos Castillo Armas era un aliado de los sectores de los gringos, del embajador de Estados Unidos, junto con los personeros de la empresa de la United Free Company. Castillo Armas procedió, fíjense ustedes, inmediatamente a contrarrestar todos los cambios en los 10 años anteriores de la época de Juan José Arévalo, de la época de Jacob Arbenz, y elimina las nuevas organizaciones como aspectos de conciencia política progresista que se habían desarrollado. Este gobierno de Carlos Castillo Armas derogó la ley de reforma agraria y abrió la posibilidad a los terratenientes que habían sido expropiados para que sus casos fueran revisados y recuperaran ellas sus fincas y sus tierras. Aunado a ello, mencionábamos los gobiernos de Mariano Gálvez, mencionamos el gobierno de Rafael Carrera, mencionamos el gobierno de Justo Rufino Barrios, asimismo como el gobierno de Jorge Ubico. Entonces, tengamos claro lo que vimos en clase en cuanto a la actitud agraria de cada uno de ellos. Y ahora miremos a Carlos Castillo Armas, que fue lo que realizó desde el punto de vista agrario. Fue el que derogó el decreto 900 de la ley de reforma agraria y abrió las posibilidades a los terratenientes que habían sido expropiados. Esta contrarrevolución, o bien esta contrarreforma agraria, en otras palabras, la contrarrevolución, la contrarreforma agraria, es la oposición, desde luego, jóvenes, a una revolución, a una reforma, a la prosperidad que se buscaba en el engrandecimiento del país en materia agraria. Y esta contrarreforma es lo que trae como consecuencia la derogación del decreto 900. ¿Y qué trae como consecuencia cuando se deroga el decreto 900? Se crea la ley
de transformación agraria, el decreto 1551. Mencionábamos que este decreto 1551, en su parte considerativa, menciona aspectos de carácter eminentemente axiológicos con grandes principios de apoyo y ayuda al campesino. Pero al analizar sus normativas, estamos hablando de los considerandos, pero cuando hablamos de su parte normativa, realmente no se le da cumplimiento a esos aspectos y a los principios de carácter filosófico cuando se crea la misma basada en la espiritualidad de la creación y el apoyo a los campesinos. Por eso se dice que el decreto 1551 es bastante demagógico y tiene bastantes críticas al respecto. Entonces, la contrarreforma agraria, aquí, pregunta de examen, fue un movimiento reaccionario impulsado por personas, grupos o instituciones que fueron afectados en sus intereses, no que pueden ser instituciones que fueron, ¿qué vamos a poner? Fueron afectados, que fueron afectados en sus intereses. La reforma agraria fue un movimiento reaccionario impulsado por personas, grupos o instituciones que fueron afectados por sus intereses por la reforma agraria. Existiendo, fíjense ustedes, los medios de difusión, la prensa, la radio, etcétera, ligados a ellos por razón de dependencia económica. Eran trabajadores pues de la radio y de ellos. Algunos manifiestan que no hay nada que reformar. Otros recurren a la difamación y otros adoptan actitudes demagógicas, diciendo que la situación se encuentra bien, diciendo que los campesinos tienen sus tierras para trabajar y para que coman. Ese era el discurso y la retórica de todos los terratenientes y los latifundistas que se oponían a los cambios de carácter estructural en cuanto a una reforma agraria. Bueno, aquí vamos a ver lo que es una planificación de la reforma agraria. ¿Qué es lo que se planifica? Aquí interviene el Estado en la agricultura. Debe de haber una necesidad de la planificación. Esa planificación debe tener sus fases. Debe de haber bases para la planificación de una reforma agraria integral a escala nacional. Lo que yo les mencionaba anteriormente, para continuar, tenemos un comentario de la Ley de Transformación Agraria. Entonces, fíjense ustedes, puede afirmarse categóricamente, dice, antes de constituir un instrumento jurídico que pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases creadores, como lo señalan sus bases. ¿Cómo lo señalan sus bases? Aquí vamos a ponerle punto. Y aquí vamos a poner los creadores, o sea, el Congreso. Puede afirmarse categóricamente antes de constituir un instrumento jurídico que pretendía la transformación en el medio de vida y en los sistemas de producción de la tierra, como demagógicamente lo señalan sus bases o lo demagógicamente lo señalan sus considerandos. Los creadores de esta ley no pusieron atención al problema esencial del medio del agrosocial. Lo peor que estos legisladores hicieron es que distorsionaron la verdad. Dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros. ¿Para qué? ¿Para qué? Considerativas, vamos a ver, latifundios criollos y extranjeros, para considerar
para considerar, o en la parte considerativa, sus principios no tienen relación con el articulado. Niegan ese y muchos propósitos que deberían resolverse esencialmente. Es decir, que su parte considerativa, su espíritu, su filosofía, no coincide con su articulado. Lo peor, distorsionaron la verdad, dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros, ya que legales, latifundios criollos y extranjeros, y en sus partes considerativas niegan lo que realmente se regula en su articulado. Bueno, al hacer un análisis al decreto 1551, al hacer un análisis del decreto 1551 con objetividad desde el punto de vista económico-social, con rigor académico, sus creadores no pusieron atención al problema esencial del medio agrosocial. Lo peor es que distorsionaron la verdad y dieron armas legales a los latifundios criollos y extranjeros para mantener en ociosidad la tierra que tanto necesita nuestra raquítica economía, a efecto de lograr un desarrollo y sacar al país del marasmo en que se encontraba. La ley de transformación agraria hace de menos dos problemas del medio rural guatemalteco: el latifundio y el minifundio. Olvida las condiciones inhumanas en que viven las masas campesinas. Esto lo podríamos anotar como en el examen. La ley de transformación agraria hace de menos dos problemas fundamentales del medio rural guatemalteco. ¿Cuáles son esos medios? El latifundio y el minifundio. En definitiva, el pomposo nombre que ostenta el decreto 1551, que es el que sustituyó a al decreto 900 de la ley de transformación agraria, fue el decreto 1551, o sea, la ley de transformación agraria. En definitiva, el pomposo nombre con que ostenta este decreto es una cruel ofensa a los derechos democráticos de la sociedad moderna y a la inteligencia, ya que en sus núcleos populares, bueno, aspira por lo menos, dice, a que el hombre no se muera de hambre. Bueno, acá vamos a entrarle a lo que es el acuerdo socioeconómico y situación agraria. Aquí tenemos 12 acuerdos de conformidad con la firma, con los derivados de la firma de los acuerdos de paz. A lo que a nosotros nos interesa es la situación agraria. Con ese acuerdo, derivados de la firma, habla sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común y que responda a las necesidades de la población. Superar la pobreza extrema, la discriminación, la marginación social y política del país, constituido fuente de conflicto e inestabilidad en el área rural. Como consecuencia, dice que es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos, que brinde seguridad jurídica, que favorezca la resolución de conflictos. En otras palabras, lo que busca este acuerdo en materia socioeconómica, en materia agraria, es que el Estado dote de tierras a los campesinos y que a la vez, a través de los consejos municipales,
tiendan a resolver, como mencionábamos anteriormente en clase, los conflictos limítrofes que existen entre ciertas comunidades y otros aspectos relacionados también con la tierra. La situación agraria y desarrollo rural tiene que dar respuesta a la mayoría de personas que viven en el área rural y afectada por una pobreza extrema, aspecto que las instituciones del Estado han demostrado sus debilidades. Por ejemplo, lo que era la Secretaría de Asuntos Agrarios, que está suprimiendo Yamatei. Tenemos Contierra, tenemos Protierra y las instituciones que velan por la resolución de los conflictos de la tierra. La transformación de la estructura de la tenencia de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra sea base de su estabilidad económica, fundamental de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad. Significa esto que la situación agraria y el desarrollo rural tiende a el mejoramiento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estructural agrario para todas las personas campesinas, para todas las personas que se dedican a la actividad en el campo. Los acuerdos de paz entonces marcan un hito en la historia de Guatemala. Los acuerdos de paz marcan una dirección, marcan una dirección en la historia de Guatemala, reconociéndola como una sociedad pluriétnica histórica de opresión, discriminación y exclusión del poder político, económico y social, así como la tenencia de la tierra de que ha sido objeto el pueblo maya, garífuna y el pueblo xica. Entonces, los acuerdos de paz traen consigo también el derecho relativo a la tierra de los pueblos indígenas. Tenencia comunal o colectiva, como lo individual y los derechos de propiedad y posesión. Regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. Tenencia de la tierra y uso administrativo de los recursos naturales. Redistribución de las tierras comunales y compensación de derechos. Adquisición de tierra para el desarrollo de las comunidades indígenas. Por último, tenemos lo que es el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Uno, que tiende a la democratización y desarrollo participativo. Participación de la mujer en el desarrollo económico social. Adelante vamos a ver lo que es la criminalización de la mujer en asuntos agrarios. Luego tenemos el desarrollo social, lo que mencionábamos, la educación y capacitación, salud, seguridad social, vivienda, trabajo, que es lo que está enmarcado sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria de lo que realmente no se le ha dado seguimiento y por lo tanto es necesario que haya una institución de seguimiento para el cumplimiento de estos acuerdos. La situación agraria y desarrollo rural, la participación, acceso a la tierra y recursos productivos, la estructura de apoyo, organización productiva de la población rural, su marco legal y seguridad jurídica, protección laboral, registro de la propiedad inmueble y catastro. ¿Para qué? Para la seguridad jurídica de los bienes de las personas campesinas, la protección ambiental, recursos, la modernización de la gestión pública y política y fiscal. ¿Qué? Para el control de ingresos de parte del Estado y para también el control de las masas campesinas, cómo es que se están desarrollando. El día, aquí nos vamos a quedar, jóvenes. El día lunes
15 de septiembre, pues vayan a disfrutarlo, esa suerte. Continuamos con clase virtual el viernes 19. El viernes 19 de septiembre. Y vamos a iniciar con el tercer módulo. Le vamos a meter un poco. Vamos a salir del tercero, cuarto, y así nos queda solamente el quinto y el sexto para el examen final. Vamos a trabajar el próximo módulo que se refiere a la relación jurídica agraria, la titularidad agraria y los institutos del derecho agrario. Aquí tenemos, por ejemplo, los sujetos del derecho agrario, el campesino, el agricultor. Vamos a ver también lo que se refiere al obrero campesino, a los mozos colonos. Bueno, este es otro tema de discusión para el día 19, día de viernes, o sea, de hoy en 8. Voy a aprovechar la oportunidad para mencionarles algo. Miren, pues, los jóvenes que no se han sometido al examen extemporáneo lo vamos a realizar el día lunes. El día lunes 19. Viernes, sábado, domingo, 19, 20. El día lunes, creo que es lunes 20. Creo que es lunes 22. Vamos a ver. Vamos a ver, permítanme. Estoy viendo algo. Viernes 12, 15, 19, 5. 5. El lunes, o sea, este lunes en 8, voy a practicar el examen extemporáneo para los jóvenes que no se han examinado. Eso sería el lunes 22. El día viernes 19 tenemos clase entonces virtual. Así es, vamos a ver, virtual. Y el día 20, sábado, tenemos examen de segunda retrasada. Tomen nota entonces. Sábado 20, examen segunda retrasada. El lunes 22, extemporáneo. Y tomen nota de una vez que el 10 de octubre es el examen de derecho agrario, o sea, el segundo examen parcial. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿O nos miramos el próximo día de clase? Gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta? No. Ya quiero firme. En virtud que no hay nada que preguntar, nos miramos de hoy en 8 jóvenes. Paso a feliz descanso. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.